Capítulo 1. Patriots Down por Dr. Snakes MD. Traducción por Linkin 1-1. Prólogo. Preguntas sin respuestas. Te persiguieran Naruto Uzumaki. Los ojos azules normalmente vibrantes de energía, estaban sombreados, incluso contemplativos. Era un espectáculo para el rubio de ojos azules de 7 años, aunque no había nadie cerca para verlo. Una ráfaga de viento revolvió suavemente el cabello del niño mientras miraba el pueblo desde lo alto de la cabeza del Yondaime Hokage. Los ojos, mientras miraban el vasto pueblo de abajo, no vieron nada. No vieron el edificio de administración, ni el gran archivo, la Academia Shinobi, ni ningún otro edificio notable. Sin embargo, sí vieron los tenues contornos de los numerosos Shinobi que entrenaban y salían apresuradamente del distrito Uchiha. El antiguo y orgulloso complejo del clan estaba lleno de sangre y cadáveres de sus antiguos miembros. Y había conocido al hombre quien había hecho el acto. ¿Qué? El pequeño rubio le preguntó a su invitado no invitado. El niño había experimentado algunos momentos aterradores en su vida, entre los cuales había sido, lo que había determinado que era un intento de asesinato cuando tenía 4 años. Este comenzó a subir en su lista. Esos ojos rojos eran a la vez asombrosos y terroríficos, su ardiente intensidad desmentía las emociones agitadas detrás de la máscara sin emociones que llevaba su invitado. Te perseguirán a Naruto Uzumaki, habló Itachi Uchiha. Su voz era casi monótona, carente de emoción e inflexión que se usaba comúnmente. Te cazarán. Te encontrarán. Y te matarán. Justo detrás del terror que sintió, solo agravado por la sangre salpicada en la armadura Anbu que llevaba el adolescente, se dio cuenta que el shinobi le estaba dando un mensaje. ¿Por qué? ¿Por qué me estás diciendo esto? Preguntó Naruto, su voz estaba temblorosa. Para servir como una advertencia. Aquellos que te cazaran son numerosos y poderosos, algunos más poderosos que yo, le dijo, el alguna vez protector de Naruto. Llegará un momento en que la protección del Sandaime no será suficiente, un momento en que esta aldea ya no podrá protegerte. Te advierto ahora para que estés listo para ese día. Naruto, en su exaltado estado de miedo, ni siquiera pudo asentir para admitir el punto del adolescente. ¿Quién? El chillo. Interiormente, se reprendió mentalmente de mostrar tanta debilidad frente al adolescente, aunque realmente no pudo evitarlo. Una aldea llena de personas cuya animosidad apenas se ocultaba, no podía romperlo, entonces, ¿cómo podía este adolescente solitario inspirar tanto miedo en él? Itachi hizo una pausa, pareciendo sopesar si debía decirle o no a Naruto. Akatsuki, y un hombre llamado Madara Uchiha. Abruptamente, la sensación de fatalidad y terror inminente disminuyó, dejando solo confusión cuando los ojos se desvanecieron a negros. El joven Anbu hizo un solo sello, antes de desaparecer silenciosamente con una pequeña ráfaga de viento. Sus palabras de despedida no fueron más que un susurro desvaído sobre una brisa. Sobrevive, Naruto Uzumaki. No hacía falta decir que no había podido dormir. Eso lo llevó a donde estaba ahora, sentado sobre la cabeza de piedra del mayor héroe de Konoha. No era la ocurrencia más común de encontrar al rubio ahí, pero era una de las pocas guaridas verdaderas del chico. Un lugar donde podía estar solo para pensar lejos de los ojos críticos de los aldeanos. Naruto evitaba este lugar, prefiriendo pasar su tiempo entrenado o haciendo alguna broma bien pesada en algún aldeano desprevenido, en lugar de pensar. Pensar era aburrido y a menudo doloroso. Si bien muchos, incluidos sus compañeros de clase de la academia, dirían esto como confirmación de su falta de inteligencia, estaba lejos de ser el caso. Aunque no era el kunai más afilado de la funda, Naruto estaba lejos de ser poco inteligente. Simplemente se dedicaba a otras actividades. Pensar era doloroso porque inevitablemente conducía a preguntas. Preguntas difíciles, preguntas dolorosas y preguntas que nadie parecía querer responder. Ni siquiera el viejo Sandaime respondía a esas preguntas, y él era una de las pocas personas que eran amables con Naruto. Pensar lo llevó a preguntas como, ¿quiénes eran sus padres y por qué nadie parecía saber quiénes eran cuando preguntó? ¿Por qué el hombre de negro trató de matarlo hace 3 años? ¿Por qué todos parecían odiarlo, hasta el último aldeano? Con tan incontestables preguntas que atormentaban su joven mente, no era una sorpresa para nadie que el niño hiciera todo lo posible para evitar la verdadera introspectiva a toda costa. Él logró eso también. Pero esta vez no. Esta vez, no había forma de evitar las preguntas, aunque eran de un tipo diferente. ¿Quién era Akatsuki? ¿Quién era Madara Uchiha? Naruto apenas sintió que podía ir con el Sandaime con preguntas como estas.
Después de todo, él no podía responder las preguntas fáciles, como quiénes eran los padres de Naruto. ¿Por qué el viejo podría ser capaz de responder a estas? ¿Y por qué Itachi le diría lo que hizo? Por lo menos, los pensamientos de Naruto giraban en torno a esa pregunta. Se enteró del nombre del Anbu adolescente cuando se dirigió a donde estaba ahora. Había escuchado a muchos shinobis de guardia pronunciar el nombre en susurros mientras pasaba entre ellos. Otros lo maldecido violentamente por la destrucción que él había llevado a cabo sin ayuda. El hecho de que el verdugo del clan Uchiha le hubiera advertido de había gente que lo mataría, solo hizo la pregunta fuera mucho más confusa y la respuesta mucho más tentadora. No por primera vez, en sus 7 años de vida, Naruto estaba confundido. No era un sentimiento que le gustara. Respuestas, y las necesitaba rápidamente, antes de poder decidir qué iba a hacer. Inadvertidamente, una declaración de uno de sus sensei, creía que el hombre con cicatriz era Iruka, llegó a su mente. La información es la columna vertebral del verdadero shinobi. Sin ella, un shinobi vivo pronto se convertiría en un shinobi muerto. Con su curso establecido, reuniría la información necesaria antes de establecer un plan de acción. Según Itachi, su vida estaba en peligro. Este era un asunto que debería tomarse más en serio, incluso más en serio que sus bromas y su sueño de ser Hokage. No podía simplemente improvisar como solía hacerlo. Con sus ojos azules volviendo a enfocarse, Naruto dirigió su atención al edificio circular y negro que servía como el gran archivo. No era un lugar que Naruto frecuentaba a menudo. Los recuerdos de su última visita al archivo se dieron a conocer, y Naruto se rascó la parte posterior de la cabeza, dejando escapar una risa nerviosa, disipando sin saberlo la tensión en su cuerpo. Esto podría resultar un poco más difícil de lo que había imaginado. Como los trabajadores del archivo todavía estaban amargados por la profanación de su lugar de trabajo, el naranja era un gran color, al menos en opinión de Naruto, solo le quedaba una opción. Le había llevado la mayor parte de 2 meses, pero había logrado dominar el Enge no Jutsu. No había sido fácil. Como ninguno de sus instructores, el hombre con cicatrices se llamaba Iruka, había consentido en enseñarle el ninjutsu de rango E, había dicho que no estaba lo suficientemente avanzado, había tenido que recurrir a medidas más extremas. El primero había sido su espionaje probado y verdadero patentado. Se había escabullido de la clase para ver a algunos de los estudiantes mayores practicar la técnica y había escuchado inadvertidamente lo que sus instructores les decían que hicieran con su chakra. Ahora, Naruto era mucho más inteligente de lo que sus compañeros y maestros le daban crédito, pero no estaba en el nivel para poder aplicar ingeniería inversa a una técnica con solo mirarla y escuchar algunos consejos vagos no destinados a sus oídos. Su segunda medida había sido la biblioteca de la academia, por pequeña que fuera. Había pensado que Suzume-sensei iba a tener un ataque al corazón cuando le preguntó dónde encontrar un pergamino en el Enge. El musculoso Chunin parecía molesto por haber sido forzado a ayudar al estudiante de bigotes, pero no había podido encontrar una excusa lo suficientemente buena como para rechazar al rubio. A partir de ahí, no había sido más que casi interminables horas de entrenamiento mientras intentaba descubrir los secretos detrás del Enge. Probablemente le habría llevado más tiempo, si la fortuna no le hubiera sonreído mientras escuchaba una conversación entre un estudiante mayor y un instructor. Aparentemente, un aprendiz estaba usando demasiado chakra para que el Enge funcionara correctamente, y el instructor le pidió a la niña que hiciera el ejercicio de pegar hojas, para ayudar a la niña a limitar su flujo de chakra al jutsu. El pergamino no había dicho que nada de eso fuera necesario, y fue solo pura suerte que Naruto hubiera encontrado esa gema de información. Una vez que completó el ejercicio de pegado de hojas, no fue tarea fácil para el rubio. Descubrió que tenía mucho chakra, al menos más que todos los estudiantes de su clase, el Enge se volvió mucho más fácil y el dominio de la técnica finalmente se redujo a pura concentración. Y así, se encontró una vez más afuera del gran archivo, mirando desapasionadamente el símbolo de fuego que estaba grabado en el costado. Tomó un mechón de cabello castaño rojizo en sus dedos, comprobando rápidamente para asegurar de que el Enge todavía estaba en vigencia, antes de avanzar con confianza. Al abrir las puertas dobles de vidrio, Naruto sintió rozar el aire viciado del archivo, haciendo una mueca de desagrado cuando el olor a pergamino y papel se hicieron evidentes. Moviéndose rápidamente, quería pasar el menor tiempo físicamente posible aquí, se acercó al centro de referencia. Al detenerse frente al semicírculo de madera, su presencia fue notada por una atractiva chica de cabello castaño rojizo que no parecía tener más de 13 años. ¿Puedo ayudarlo?
Preguntó cortésmente, su voz tenía un tono agradable. Una sonrisa apareció en su rostro cuando miró la forma de la niña de 7 años. Naruto apenas retuvo el ceño fruncido. Había sido esta chica quien le había negado la entrada 2 meses antes, citando que estaba prohibido hasta tal punto cuando se convirtió en un shinobi de pleno derecho. Había sido bastante educada al respecto, pero eso no aumentó la opinión de Naruto sobre ella. ¿Dónde puedo encontrar información sobre el clan Uchiha?, preguntó, usando su mejor mirada inocente, completa con grandes ojos azules. La única característica definitoria que Naruto había dejado sin cambios por su enge. La chica no se inmutó cuando le pidió información sobre el otrora gran clan. Supuso que no era el único que buscaba estar más informado de ellos desde su desaparición prematura. Justo por aquí, querida oferta con una sonrisa. Fue una linda sonrisa. Siguió a la atractiva chica hasta el centro de la biblioteca que había sido marcada y designada como clanes. Por lo poco que Naruto entendió sobre el archivo, sabía que esta área contenía toda la información no clasificada sobre los diversos clanes shinobi de Konoha. La información estaba lejos de ser sensible, aunque a menudo contenía una pequeña cantidad de información sobre las técnicas del clan más conocidas. La mayoría, sin embargo, lidiaba con la historia del clan. Con suerte, eso sería todo lo que Naruto necesitaría. En silencio agradeció a la linda chica que lo había ayudado, recibiendo una oferta para cualquier ayuda futura que pudiera necesitar. La chica se llamaba Mai. Abrió tentativamente el libro que el asistente le había traído, y rápidamente se confundió. El libro de historia, como todos los demás, comenzó desde el principio. Era un libro general, que trataba con información que databa de antes de la fundación de Konoha, aunque no mucha. Fue una sorpresa encontrar el nombre de Uchiha Madara en la primera página. Naruto suspiró profundamente. El libro decía que Madara había sido uno de los padres fundadores de Konoha, junto con Senju Hashirama, el Shodai de Konoha. Eso lo hizo mayor que el Sandaime por algunas décadas. Iba a ser uno de ellos uno de estos días. Eso, por supuesto, planteó aún más preguntas. Naruto dudaba mucho que Itachi lo hubiera engañado intencionalmente. Naruto había tenido algunos encuentros con el Uchiha antes de esa noche, y simplemente no estaba en la naturaleza estoica del adolescente dar información errónea. El tipo había sido el epítome de la profesionalidad. Sin mencionar que estaba en Anbu. Todos en el pueblo sabían que esos tipos no tenían sentido del humor. Con todas las demás vías agotadas, la joven mente de Naruto se vio obligada a reflexionar sobre la idea de que Itachi se había equivocado o que Madara realmente estaba vivo. De todos modos, tenía trabajo que hacer. Incluso si Itachi se había equivocado acerca de Madara, Naruto no pensó que lo engañaría sobre tener una sospechosa organización detrás de su cabeza. Itachi también había dicho que algunos miembros eran más fuertes que él. Ahora, aunque Naruto no tenía una idea real de lo fuerte que era Itachi, aparentemente había eliminado al clan Uchiha sin ayuda. Eso requería algunas serias habilidades. Si personas más fuertes que Itachi estaban tras de él, Naruto se estremeció. No quería pensar en lo que podría pasar. Demonios, ni siquiera sabía si estos misteriosos asesinos eran incluso más fuertes que el Sandaime. Hace 2 meses, ni siquiera habría contemplado la idea. El viejo era Hokage. Era el más fuerte. Sin embargo, los últimos 2 meses de observación y entrenamiento le han abierto los ojos, y el mensaje de Itachi no había hecho mucho para ayudarlo a mantener una visión del mundo estable. La verdad del asunto era que el viejo era, bueno, viejo. Aunque viejo no significaba débil, seguía siendo el Hokage después de todo, ser viejo ciertamente no lo mejoraba. No físicamente al menos. No podía recordar cuántas veces el viejo había predicado acerca de cómo un shinobi necesitaba usar su mente tanto, si no más, que su cuerpo. Naruto estaba empezando a ver cómo eso podría ser necesario. Itachi era un pensador, si todo lo que había oído sobre el prodigio últimamente había sido cierto. El viejo era un pensador, uno excelente, si las lecturas de Iruka Sensei sobre la historia de Konoha eran creíbles. Demonios, este personaje de Madara probablemente era un pensador. Si realmente estaba vivo, lo cual era dudoso, el libro decía que había perdido una batalla con el Shodaime y que nunca lo había vuelto a ver, entonces debería haber sido bastante inteligente para sobrevivir sin ser notado durante tanto tiempo. Naruto negó con la cabeza, cerrando su libro ligeramente, observando desapasionadamente el aire desplazado. Revoloteaba algunas páginas que se extendían sobre su mesa. Mirando hacia afuera, notó que había pasado algún tiempo. El sol se había movido lo suficiente como para que hubieran pasado un par de horas. Cómo odiaba pensar.
Se puso de pie con fluidez, estirando sus músculos tensos. Naruto se quitó un mechón errante de cabello castaño de la cara mientras se movía al frente del archive. Le dio su libro al asistente. Notó que no era la misma chica que antes. ¡Qué mal! Al salir del gran edificio, sus ojos aparecieron automáticamente la cara del cuarto Hokage. Su ídolo. Sacudió la cabeza. Ya nada era igual. Su gran sueño de ser Hokage parecía insignificante en comparación con la montaña monumental que había caído frente a él. Al convertirse en Hokage, había tenido tiempo. Mucho, de hecho. El camino también había sido bastante despejado. Genin, Chunin, Jonin, todos fueron hitos en su gran viaje. Ahora, sin embargo, tenía que sobrevivir. Suspiró profundamente, esto se estaba convirtiendo en un patrón. Mirando alrededor de la calle, Naruto actúa a la multitud moviéndose de un lado a otro. Ni uno solo miró en su dirección. Eso no era nada nuevo, al menos. Realmente fue increíble lo solo que podrías estar en una multitud. Inadvertidamente, un ceño fruncido cruzó su rostro de 7 años. Si se hubiera mirado al espejo, se habría preguntado quién le estaba mirando. ¿Qué tenían estas personas contra él? ¿Qué había hecho él alguna vez? Nada, salvo algunas bromas bastante inofensivas. Lo ignorado incluso antes de eso. ¿Reconocimiento? A la mierda eso. Tenía cosas más importantes por las que preocuparse ahora. Akatsuki. Probó el nombre de su nuevo enemigo. Una determinación familiar se extendió por él, encendiendo sus nervios y dándole escalofríos. Se los mostraría. A todos ellos. Ningún aldeano, ninja o incluso el propio Madara Uchiha lo detendrían. Naruto Uzumaki no iba a caer sin pelear, y daría una muy buena. De veras. Naruto exhaló lentamente mientras su patada dividía el aire. Tirando hacia atrás por la rodilla, mientras mantenía la pierna en el aire, la pateó una vez más, con la misma lentitud. Había estado haciendo mucho de eso últimamente. Su nueva determinación de sobrevivir había provocado sesiones de entrenamiento intenso. Desafortunadamente, sus instructores en la academia han sido menos que útiles en sus esfuerzos por superarse a sí mismo. Dijeron que necesitaban una base más sólida antes de poder aprender técnicas más avanzadas. Naruto estaba empezando a ver a qué se referían. Antes, simplemente habría ignorado sus comentarios, sin tenerlos en cuenta a favor de innegable genialidad. Resultó que él no era realmente tan increíble. Tenía que agradecerle a Sasuke Uchiha por esa pequeña lección. Desafortunadamente, él aparentemente había producido una impresión tan mala en sus maestros que no estaban dispuestos a ayudar, incluso cuando solicitó algunas lecciones correctas. Eso había cabreado al rubio como nunca. Aquí estaba, tragándose su orgullo y buscando avanzar en sus habilidades, y simplemente lo ignoraban. ¿No les pagaban para enseñar a la gente? Lo último que comprobó, que él seguía siendo una persona. Aparentemente tenían asuntos más urgentes que atender. Había considerado apelar al Hokage, seguramente sería capaz de ayudarlos, pero había dudado. Había sido algo cauteloso con el cargo en los últimos tiempos. La advertencia de Itachi todavía sonaba verdadera en sus oídos durante sus momentos de introspección. Llegará un momento en que la protección del Sandaime no será suficiente, si no pudiera resolver un pequeño problema como este sin la ayuda del anciano, ¿cómo podría sobrevivir contra un grupo de ninjas dedicados a su muerte? Eso lo decidió. Se ocuparía de sus problemas por su cuenta. Eso, lo había llevado a donde estaba naturalmente actualmente, bailando a través de los katas de taijutsu de la academia. Bueno, más bien tropezar. Resultó que aprender taijutsu no era tan fácil por sí solo. Los pergaminos solo podían ayudar mucho, ya que uno no podía estar realmente seguro de si estaban haciendo el movimiento correctamente. Las posturas eran difíciles de medir, era imposible saber el equilibrio adecuado, nunca se podía estar seguro del bloqueo, y la mayoría de las maniobras, excepto las más simples, estaban casi fuera del alcance. Si uno quisiera hacerlas bien, eso es. Aprender taijutsu horrible de un pergamino fue fácil. Sentados en la hierba suavemente, Naruto sacó una bola de vendas de la bolsa de su cadera. Él comenzó a envolver sus manos. Cuando no se movía a través de las katas de la academia, golpeaba troncos. Era aburrido, sin sentido y tedioso, pero ayudó a fortalecer sus puños y, por lo tanto, era útil. Si era útil, él lo hacía. Eso era parte de su nuevo nindo, su camino ninja. Golpear, al menos, era algo que sabía que estaba haciendo correctamente. Era una de las pocas cosas con las que los instructores de la academia consentido en ayudarlo.
Encajaba perfectamente con el personal ahí, al menos en lo que a él respecta. Casi nunca se negaron rotundamente a ayudarlo, y cuando lo hacían, generalmente tenían alguna razón artificial, pero siempre hacían lo mínimo cuando se trataba de su ayuda. Chunin inútiles, pensó el rubio con indiferencia. La melancolía y los pensamientos negativos no eran algo que a Naruto le gustara tener la mayor parte del tiempo, ciertamente no lo ayudaron a mantener su ánimo en relación con su nuevo objetivo, pero se encontró teniéndolos cada vez más y más. Este era especialmente el caso cuando los diversos delitos contra él seguían acumulándose. Justo el otro día escuchó a Yamanaka Ino pidiendo ayuda con su taijutsu, algo que no era común, e Iruka Sensei había estado muy feliz de ayudarla. Maldito hipócrita. No estaba seguro de si estos movimientos contra él eran nuevos o si simplemente los observaba más, pero todos eran francamente molestos. Algunos estaban al punto de ser deliberadamente perjudiciales para él. Sus instructores no le enseñarían mucho de nada, los comerciantes le vendían productos de mierda, si es que lo hicieron, y eso ni siquiera comenzaba a cubrir la cantidad de personas que lo fulminaban con la mirada cuando él pasaba a su lado. Sus antiguos sueños de reconocimiento y aceptación se estaban convirtiendo en recuerdos lejanos cuando notó el odio que la población de Konoha parecía tener con él. Se preguntó cómo lo había descartado antes. La furia lo creció a través de él. ¿Qué les había hecho? ¿Qué demonios posiblemente les podía haber hecho para merecer tal odio? La respuesta fue nada. El tronco de entrenamiento antes encontró su puño con un brutal tunk, y Naruto retrocedió de dolor de calmarse. Había canalizado toda su ira acumulada en ese golpe. Ni siquiera astilló la madera. Maldita sea. Él maldijo suavemente. Acunó su brazo derecho contra su cuerpo, observando cómo la sangre se filtraba a través de los vendajes. Saltó sorprendido, sobresaltado o en una mano se posó sobre su hombro. La vista que se encontró con sus ojos fue extraña. De verdad me hace arder el corazón ver un fuego tan juvenil que arde en alguien tan joven. El hombre dijo. Estaba vestido con un leotardo verde, probablemente hecho de spandex, calientapiernas naranjas y un chaleco blindado estándar que usaban todos los ninjas de Konoha, Chunin y superiores. Naruto, sin embargo, tenía los ojos fijos en la cara del hombre. Esas cosas sobre sus ojos tenían que ser orugas. No había otra explicación para las cejas tan grandes. ¿Quién eres tú?, preguntó Naruto, completo con toda la franqueza de un niño de 7 años. ¿Quién necesita tacto? Aparentemente, Maito Gai no, ya que se presentó exuberantemente, para gran confusión de Naruto. No pude evitar notar tu práctica de taijutsu. Un buen esfuerzo de hecho para tan joven como tú, pero... Se apartó con la cabeza ladeada hacia un lado pensativo. La inteligencia que había convertido a Naruto en un bromista bastante infame se alzó en su cabeza. Violentamente. ¿Hay algo malo con mi taijutsu, Maito-san?, preguntó, sintiendo una apertura. El hombre vestido de verde era fuerte, de eso no había duda en la mente del niño. Si estaba dispuesto a ayudarlo, me temo que Naruto-kun. Naruto no había tenido que presentarse. Como puedes ver, el taijutsu es un arte que debe enseñarse de sensei a estudiante, y los pergaminos solo pueden llevar uno hasta cierto punto. La voz de Gai había adoptado una clase magistral, casi sabia. Sin embargo, no te preocupes. Yo, la bella bestia verde de Konoha, estaría más que feliz de ayudar a alguien tan claramente en la primavera de la juventud. Naruto no estaba muy seguro de lo que el hombre quería decir sobre bestias y cosas por el estilo, pero estaba bastante seguro de que acababa de ofrecerle enseñarle. Eso no era algo que estaba a punto de dejar pasar. Un mes. 4 semanas. Si alguna vez miraba hacia atrás, Naruto estaba seguro de que recordaría estas últimas semanas. Los dolores, los achaques y el dolor casi interminable garantizarían eso. Gai había estado impresionado con su resistencia de todos modos, pero Naruto deseaba haber podido hacer más. En verdad, el hombre merecía su apodo autodeterminado. Era una bestia de hecho. 4 semanas de casi nada más que entrenamiento en taijutsu. No podría estar más feliz con su progreso. Había sido intenso al principio, con la esperanza de impresionar al servicial Jonin lo suficiente como para que él simplemente no lo ignorara. Eso había durado hasta que había investigado al hombre. Su intensidad probablemente se había triplicado después de eso. Maito Gai. Un maestro de taijutsu. El maestro de taijutsu y los registros eran creíbles. El hombre era el principal experto de Konoha en la rama particular de las artes ninja. También era un Jonin bastante formidable.
Se clasificaba en algún lugar entre los 10 mejores de Konoha. Y él acababa de decidir ayudarlo, por ninguna otra razón que ayudar a un niño lleno de fuego de la juventud. Fue increíble. Parecía que incluso él podría recibir un golpe de suerte a veces. El hombre realmente conocía su tema también. Las posturas se volvieron rígidas. Los bloques y los guardias se solidificaron. Los golpes, patadas y otras maniobras se volvieron fluidos bajo la enseñanza del hombre. Su velocidad también había aumentado. El excéntrico Jonin había tenido la amabilidad de pagar la factura de un conjunto de pesas para las piernas de Naruto, aunque había enfatizado el concepto de descanso adecuado. No haría daño a sí mismo solo porque mordió más de lo que podía masticar. Realmente, no podría haber tenido más suerte. La invitación permanente para entrenar con él y su joven estudiante iba a ser explotada lo más posible. Sabía que estaba lejos de ser un maestro de taijutsu. Probablemente ni siquiera era el mejor en su clase. Ese honor pertenecía al enigmático Uchiha Sasuke, genio certificado que era. Aún así, su breve tiempo bajo la tutela de Gai lo había colocado al menos en el medio de la manada, como lo hemos hecho con los enfrentamientos recientes. Probablemente era mejor que eso, pero siempre era mejor mantener una actitud humilde hacia las propias habilidades. Su humildad había sido forzada sobre él por necesidad. Sin embargo, todo fue para mejor, ya que finalmente estaba comenzando a progresar. Una base sólida era la clave para el éxito futuro. Taijutsu no había sido lo único con lo que Gai lo había ayudado. Su precisión había mejorado tremendamente con armas arrojadizas. Su técnica había sido ineficiente, aparentemente. No era demasiado malo y haría el trabajo, pero perdió mucho poder potencial detrás de sus lanzamientos, y la precisión era difícil de conseguir, especialmente porque no siempre usó exactamente el mismo movimiento cada vez. Algo de la ira que había sentido amenazó con desbordarse cuando cerró la puerta de su apartamento, toda una habitación de ira. Había aprendido su técnica de lanzamiento en la academia. Se ajustaba a la forma en que los maestros operaban perfectamente. La técnica enseñada haría el trabajo. Simplemente no era tan bueno como podría o debería ser. La técnica inferior podría atribuirse fácilmente a la falta de atención y práctica de Naruto, si alguna vez era cuestionada. Había expresado su ira en el trabajo de taijutsu que había hecho ese mismo día, aunque todavía quedaba algo de eso. Su control emocional no fue ayudado por la ayuda liberal de las miradas que recibió mientras se abría paso entre las multitudes matutinas de Konoha. Mantuvo sus ojos firmemente hacia adelante, si no en sus pies. Sabía que no estaba por debajo de algunos aldeanos para esposarlos y parecía antagonista, especialmente en una multitud. Eso había sido el comienzo de su persona burbujeante. No tenía ninguna razón para hacer nada si era constantemente amigable y extrovertido. ¡Qué desperdicio había sido! La lucha por su reconocimiento probablemente había sido la mayor pérdida de tiempo en sus 7 años de vida. Todavía lo hacía hasta cierto punto, ya que solo un niño emocionalmente descuidado podía hacerlo, pero tenía cosas mucho más grandes por las que preocuparse. El juego había cambiado. La lucha por el reconocimiento y la atención de una población antagónica no tenía lugar en su lucha por sobrevivir. Fue un refrescante cambio de mentalidad. Parpadeando, Naruto notó con asombro que sus pies lo llevado a la academia. ¿Realmente había estado tan perdido en sus pensamientos? Él se burló. Los instructores de su academia probablemente tendrían que levantar las mandíbulas del piso si supieran cuánto estuvo pensando en estos días. Colisionaba horriblemente con la visión que ellos tenían de él. Era probable que eso no cambie por algún tiempo, aunque sospechaba que su nuevo esfuerzo en clase llamaría la atención. No tenía la esperanza de que fuera del tipo bueno. Tomó asiento con un breve asentimiento y sonrió a Kiba Inuzuka. El ninja canino era uno de sus compañeros de escapada cada vez que estaba decidido a cortar la clase, aunque Naruto estaba recortando seriamente. ¿Alguna idea de qué va a ser la clase de hoy?, preguntó a Nara Shikamaru con brusquedad. El chico era listo. También era vago. Pensó que probablemente era la persona más perezosa de todo el país del fuego. Akimichi Chouji no estaba de acuerdo. Él pensaba que él era la persona más perezosa en todas las naciones elementales. El chico gruñó. Obviamente estaba demasiado molesto para responder. Dormir era un trabajo de tiempo completo para Shikamaru, al igual que comer era un trabajo de tiempo completo para Chouji. Naruto no se quejó. A menudo comía de algunas de las papitas interminables del niño. ¿Demasiado problemático para respondedor?, preguntó con una sonrisa astuta. Se esperaba la falta de respuesta.
Bah, será aburrido de todos modos. ¿Verdad, Chouji? Probablemente, Naruto. Papita. Gracias, amigo. La clase fue aburrida. No es que eso haya estado realmente en cuestión. Si bien Naruto admitió que el Chunin con cicatrices sabía lo que hacía, al menos podría hacer un esfuerzo para hacerlo algo atractivo. No sirvió de nada que la información no sirviera para nada más allá de las pruebas de la academia. ¿Quién necesita saber acerca de la misteriosa figura que era la esposa del Shodai? No todos eran Sakura Haruno o Ino Yamanaka con su impulso académico. Una suave sonrisa apareció en el rostro del rubio mientras pensaba en la hermosa chica de cabello rubio. Después de la lectura, Iruka llevó a la clase al campo de armas. Cada estudiante tenía una ranura donde se suponía que hundirían 6 shuriken, el tamaño estándar de la llave, en el objetivo. Era más difícil de lo que Iruka y Mizuki, su asistente, lo hacían parecer. La práctica continuaba normalmente durante media hora, mientras que los dos instructores se abrían paso entre el grupo de estudiantes y los corregían donde creían conveniente. Naruto a menudo se dejaba para el final. Más a menudo que no, su instrucción fue interrumpida cuando terminó la práctica. Aunque podría lidiar con eso. La precisión era una cosa que podía mejorarse por cuenta propia. Ahora que su técnica estaba arreglada, esperaba que su precisión aumentara. Resultó cierto no unos momentos después. Él sonrió con satisfacción cuando contuvo el aliento. Se había vuelto más pesado al poner fuerza en los lanzamientos. 4 de los 6 estaban incrustados en el objetivo. Uno no estaba ni a una pulgada de distancia. 2/3 fueron buenos, considerando que apenas tenía 1/3 hace apenas un mes. El progreso era lento. Pensó, mientras retiraba el shuriken del objetivo, pero aún así era progreso. Volviendo a su línea de partida, lanzó las 6 shuriken de nuevo, esta vez una a la vez. 4 de los 6 volvieron a atascarse, pero uno había desviado la vista de otro, el ángulo tan perfecto que había dirigido el shuriken al centro. Su sonrisa amenazó con partirle la cara cuando vio las cejas arqueadas de Iruka. ¿Qué piensas de eso, Iruka-sensei? Preguntó desagradablemente. El hombre marcado llamó a terminar la práctica sin una respuesta. Tendría que trabajar en ese truco. Podría ser útil algún día, aunque sospechaba que podría ser más fácil con kunai. Las cuchillas cortas eran un objetivo más grande por diseño. También eran más pesados, lo que hacía más fácil afectarlos en vuelo mientras se mantenía en el objetivo. Los shuriken eran demasiado ligeros para ese tipo de espectáculo intencional. Sin embargo, el resto de la clase no necesita saber eso. Uchiha Sasuke tenía una mirada desconocida en su rostro. Parecía calculador para los ojos inexpertos de Naruto, pero ¿quién iba a decirlo? Desde la práctica de tiro, la clase se trasladó al centro del campo de entrenamiento designado de la academia. Eso significaba que era hora de entrenar. Los combates 1 a 1 fueron vistos por toda la clase. Una vez terminada la pelea, el instructor, ya sea Iruka o Mizuki, revisaría la pelea con toda la clase. A menudo repasaron la estrategia y lo que funcionó y lo que no funcionó. A los estudiantes a menudo se les asignó la tarea de encontrar sus propias soluciones a los problemas que tenían, con la idea de que uno aprendía más si solucionaban el problema ellos mismos. Sin embargo, los instructores siempre estaban disponibles para ayudar. Al menos si tu nombre no era Uzumaki Naruto. Las peleas continuaron sin incidentes. Kiba tenía demasiado foco en ataques frontales completos. Shikamaru estaba demasiado a la defensiva. Chouji se abrió para sí mismo, pero dudaba demasiado. Sakura necesita más poder de golpe. Ino necesita un corte de pelo, aunque nada más. Shino estaba demasiado rígido con sus movimientos. Hinata dudaba el doble que Chouji, aunque su Hyuken compensó la mayoría de sus otros defectos. Al final, todo se redujo a Naruto y Sasuke. Naruto no sabía el significado de la palabra cliché, pero así lo habría descrito si lo hubiera sabido. Iruka-sensei probablemente intentaba derribarlo una clavija o 5. Uchiha Sasuke era el genio residente de la clase. Nadie, excepto Shino y Kiba, había logrado dar más que un golpe de vista al niño. A Naruto no le importaba mucho. La clase se separó entre los dos luchadores. A los combatientes se les alentó a usar su entorno para su ventaja, por lo que estar demasiado cerca de la pelea solo era pedirles problemas. Los luchadores adecuadamente competitivos no dudarían en enfrentarse a cualquiera que se interpusiera en su camino. Naruto hizo una mueca al recordar cuando Ino lo usó como escudo cuando ella había peleado con Sakura 2 clases antes. No sabía muy bien de dónde salían los instructores diciéndole a la niña que necesita más poder de golpe.
Naruto rebotó sobre las puntas de sus pies cuando la multitud de estudiantes retrocedió. Las lecciones de Gai sobre tener un primer paso explosivo sonaron fuertemente en su mente. La iniciativa podría decidir el resultado de una pelea mejor que cualquier nivel de habilidad. La mayoría de las peleas de Shinobi no duraban lo suficiente como para que la verdadera habilidad salió disparada en una patada giratoria casi perfecta en el aire. Golpeó nada más que aire cuando Sasuke se agachó bajo el ataque. El chico de cabello negro no esperó a que Naruto se recuperara, golpeando rápidamente el pecho de Naruto desde su posición baja. El rubio lo bloqueó con ambos brazos cruzados, pero hizo una mueca ligeramente cuando la patada se conectó. Sasuke no era mucho más grande que él, pero golpeaba con fuerza. No importa, pensó Naruto con fiereza. Su aterrizaje fue menos gracioso de lo que le hubiera gustado, pero recuperó el equilibrio de todos modos. No fue un momento demasiado pronto, mientras Naruto movía su rostro hacia la izquierda para evitar el puño de Sasuke. El aire desplazado susurró sobre su piel mientras se movía dentro de la guardia de Uchiha, lanzando un puño de revés que conectaba sólidamente con la cara de Sasuke. Si el Uchiha estaba sorprendido de ser golpeado, no lo demostró. El chico rodó con el puñetazo y arrancó uno de los suyos que estaba bloqueado por la cara de Naruto. Los dos se separaron rápidamente, Naruto parpadeó para contener las lágrimas de dolor. Miró ferozmente a su oponente, aunque su débil intento de convertirlo en cenizas fracasó. Los músculos se flexionaron, se enrollaron y se desenrollaron cuando los dos muchachos volvieron a la lucha, cada uno buscando aberturas casi inexistentes en la guardia del otro. Naruto, hasta ahora, estaba completamente satisfecho con el encuentro. Se había mantenido bastante bien. Había visto de cerca las peleas de los Uchiha en los últimos meses, y había logrado desarrollar una delgada estrategia. Los mejores planes fueron los flexibles. Su primera esperanza para la pelea había sido tomar la iniciativa temprano. Ese intento había fracasado con bastante facilidad, y ahora tenía que reevaluar sus opciones. Tomó una decisión de una fracción de segundo. Saltando de cabeza al combate, Naruto saltó dentro de la guardia del niño más grande, pero, en lugar de atacar de inmediato, hizo una finta. Sasuke reaccionó instintivamente, colocando su brazo derecho en la guardia de un libro de texto, pero no estaba preparado para que Naruto agarrara el apéndice ofensivo. A partir de ahí, la vida fue buena para el rubio mientras le propina dos pesados haymakers en la cara de Uchiha antes de que el chico de cabello negro lograra arrancarse del agarre de Naruto. Sasuke hizo espacio, pero Naruto no se daba por vencido tan fácilmente. Mientras cargaba hacia adelante, Naruto intentó golpear alto, pero cayó en el último momento y realizó un barrido de piernas en un libro de texto. El Uchiha fue golpeado sobre sus pies, pero se liberó amablemente al aterrizarle una patada sólida en el estómago a Naruto. El chico de cabello negro aterrizó un uppercut en la barbilla de Naruto, pero recibió un golpe en ambos oídos a cambio. Naruto, tambaleándose por el golpe, sacudió la cabeza antes de cargar bajo. El Uchiha no estaba preparado para la maniobra apresurada del rubio, y se quedó sin aliento cuando golpeó el suelo con fuerza. Naruto, aunque era más pequeño y liviano que Sasuke, involuntariamente logró posicionarse perfectamente sobre su oponente, asegurándose de que Sasuke no podría maniobrar su cuerpo en cierta medida. Inclinándose hacia adelante, se recostó en el Uchiha, lanzando 5 golpes fuertes a la cara del niño. La victoria estaba en su punto de mira, ya que Iruka seguramente llamaría al partido. Naruto sintió periféricamente un par de piernas cerrarse alrededor de su cuello, y parpadeó confundido al ver un gruñido victorioso en la cara de Sasuke. Abrió los ojos cansado. El cielo es realmente azul, ¿no? Él pensó. Una cara llena de cicatrices interrumpió su vista. Oiga, Iruka-sensei. Arruino mi vista, se quejó en voz alta. El sonido de la risa asaltó sus oídos y giró la cabeza para ver a sus compañeros de clase. Levántate, Naruto, exigió Iruka. Naruto notó que no era tan duro como de costumbre. Lo ignoró. No era importante. A regañadientes obedeció al Chunin, aunque su cuerpo parecía protestar. Ruidosamente. Como estabas inconsciente en ese momento, no sabes a qué se fue la clase después de tu pelea. Te sugiero que obtengas las notas de uno de tus compañeros, ofrezco el instructor con rigidez. Naruto solo asintió en aceptación. Sus recuerdos de la pelea volvían de manera constante. Su único error había sido inclinarse demasiado sobre Sasuke cuando lo había inmovilizado. Estar demasiado bajo permitía que el oponente aplicara un agarre de pierna. Sasuke aparentemente había demostrado esto bastante bien, ya que Naruto logró arrebatar la derrota de las fauces de la victoria.
Hizo una mueca cuando la vuelta volvió a su cuello. Los ojos azules buscaron Onix cuando Naruto miró a su alrededor. Espió a Sasuke con una bolsa de hielo en la mandíbula. Echó una mirada sombría a los que intentaron ayudarlo. Aparentemente, no necesita ninguna ayuda. Los nuevos moretones en su rostro no estaban de acuerdo. Cuando Naruto llamó la atención del heredero del clan, asintió, esperando transmitir el mensaje buena pelea a través del simple gesto. Sorprendentemente, Sasuke asintió con la cabeza. Naruto de 12 años farfulló mientras escupía hierba de su boca. Supongo que esto es lo que quieren decir con comer tierra. Fue un hecho raro, afortunadamente. El sabor de la hierba y la tierra no era algo a lo que Naruto quisiera acostumbrarse. Desafortunadamente, su compañero de entrenamiento tenía otras ideas. Naruto ni siquiera se estremeció mientras evitaba por poco un Aimaker mejorado con chakra. Ya tenía suficientes más tonos provenientes de esta pelea. No estaba dispuesto a dejar que Sasuke le diera un tiro casi bajo en la cara tan fácilmente. El rubio bailó fuera del camino de la patada de seguimiento de su compañero de entrenamiento fácilmente. Parecía casi coreografiado en su simplicidad. El juego de pies cambió, las posturas fluyeron y Naruto saltó hacia adelante con la fuerza de un cañón, su peso y chakra cuidadosamente fluyeron hacia su codo extendido. El aire silbó más allá de sus oídos y gruñó felizmente, ya que Sasuke solo pudo redirigir el golpe. El codo le había dado en el hombro derecho, haciéndolo girar. 2 pasos y un pequeño ajuste de peso más tarde, la patada giratoria izquierda de Naruto había enviado a Sasuke a precipitarse hacia un árbol cercano. El chico logró enderezarse en el aire y aterrizó con gracia. Los ojos rojos miraron a Naruto sombríamente mientras su dueño agarraba su pecho. Los ojos azules se estrecharon y Naruto suspiró por dentro. Sasuke había activado su Sharingan no hace un año completo. Había logrado ser arrastrado a probar sus límites como lo dijo el joven Uchiha. Podía decir con toda honestidad que odiaba esos ojos. Había sido más que difícil contener al heredero del clan antes de que activara su Kekkei Genkai. Ahora era casi imposible. Su superioridad de taijutsu casi había desaparecido en el último año, sus sesiones trimestrales con Gai tuvieron poco efecto en general. Eso no quería decir que no estaba mejorando. Fue solo que la ya alta curva de aprendizaje de Sasuke se volvió aún más alta. Maldito genio. El Uchiha había tomado una de las decisiones más inteligentes de su vida una vez que había activado el famoso Dojutsu. Había decidido no dejar que el mundo lo supiera. Naruto lo aprobó de todo corazón. Un shinobi siempre tenía sus secretos. Al igual que Naruto nunca le haría saber a Sasuke que llevaba un juego completo de pesas para piernas y brazos debajo de su ropa de manga larga. No sería bueno revelar su carta de triunfo. Naruto estaba seguro de que Sasuke también tenía algunos trucos bajo la manga. Naruto esquivó distraídamente una patada alta en el cuello y se movió rápidamente bajo su seguimiento. Sacando una palma, sintió que el talón de su mano no alcanzaba su objetivo, y los ojos de Sasuke le permitieron predecir el movimiento antes de que se completara. El apéndice ofensor se agarró con fuerza, pero se empujó hacia adelante, en lugar de retroceder, lo que desequilibró a Sasuke. Jadeando y volviendo a moverse, Naruto usó su fuerza superior para arrojar a Sasuke sobre su hombro. Sin embargo, el chico aterrizó con tanta gracia como antes, y Naruto hizo una mueca. Una pelea neutral era casi todo lo que podía esperar una vez que Sasuke sacara sus ojos. El aclamado genio podría no tener una experiencia completa con el Dojutsu, pero aprendió rápido. Y esos ojos enseñaban solos. Naruto no estaba dispuesto a ir a toda velocidad al chico, incluso con sus pesas puestas. Ambos se contuvieron considerablemente aquí, ninguno quería ser herido en un combate que no significaba nada. Naruto era igualmente reacio a mostrar los pocos ninjutsu que conocía. Si bien podría cambiar el rumbo a corto plazo, solo lo dañaría a largo plazo. Sasuke conocía algunos ninjutsu, y no había duda de que el Sharingan copiaría todo lo que Naruto le arrojara de todos modos. La vida no era justa a veces. Aunque no fue justa casi todo el tiempo, en el caso de Naruto. Como tal, a menudo lo dejaban recibir una paliza de su compañero de entrenamiento. Se consolaba sabiendo que estaba mejorando igual, incluso si su progreso era mucho más lento que el del pródigo Uchiha. Los dos se lanzaron el uno al otro ante una señal tácita, y 2 golpes fueron atrapados con un golpe de piel sobre piel. Se separaron con la misma rapidez, cada uno haciendo espacio. Cada uno esquivó el golpe del otro esta vez, Naruto por un margen menor que Sasuke, y el rubio se echó. 2 canillas se encontraron en el medio y cada chico hizo una mueca.
Saltando hacia atrás, los dos se miraron con ojos calculadores, cada uno evaluando al otro. Naruto sonrió. Bien. HN. Sasuke asintió con la cabeza. Los dos se relajaron de inmediato. Naruto se derrumbó carbonatado contra un árbol cercano. Sasuke se unió a él momentos después. No está mal, en mi estimada opinión, al menos. Sasuke resopló. Si su opinión importara, el uniforme estándar de Konoha sería completamente naranja y habría un festival anual de ramen. No es mi culpa que nadie reconozca el increíble color naranja. No se molestó en refutar la segunda parte de la declaración. ¿Por qué no lo usas entonces? Lo uso, simplemente, no durante el entrenamiento. Naruto se apagó sin convicción. La verdad era que el naranja era un color horrible para el shinobi. A Naruto le había tomado alrededor de un año completo en su estadía en la academia darse cuenta de que el naranja no era un color práctico para un shinobi. De hecho, era un color francamente horrible para un ninja. Eso era doblemente para un ninja de Konoha, dada la vegetación general de la zona. Uno de los objetivos menos conocidos de Naruto era algún día ser lo suficientemente hábil para que su color elegido no importara. Incluso él sabía que ese día estaba lejos, muy lejos en el futuro. De todos modos, volviendo al tema, comenzó Naruto. HMPH. La respuesta fue casi elocuente en su simplicidad. Naruto siempre envidiaría la capacidad de Sasuke de sonar genial con una respuesta tan mínima. No es que nadie lo descubra. No está mal, supongo. Los golpes son más duros, más precisos. Te has vuelto más rápido. La pregunta no formulada quedó sin respuesta. Cada ninja tenía sus trucos. Sasuke nunca sabría sobre el peso de las piernas de Naruto si el rubio tuviera algo que decir al respecto. Naruto asintió seriamente, apreciando en silencio la brusquedad de la conversación. A ninguno de los dos les gustaba dar rodeos al asunto. Gracias. Más o menos de la misma forma que yo. Has logrado incluir algunos movimientos nuevos desde la última vez. El robo de sus técnicas era un riesgo laboral de entrenarse con un usuario de Sharingan. A Naruto no le importaba mucho. Básicamente, estaba bastardando el estilo Goken de Gai tal como era. Quejarse por el robo de su compañero de entrenamiento sería hipócrita. Mientras el Uchiha no tomara ninguno de sus ninjutsu, pocos que fueron, estaba bien. ¿Gai te enseño algo nuevo? Naruto se encogió de hombros. Estoy trabajando en algunas cosas, pero nada terminado todavía. Es más cosas de chakra interno que cualquier otra cosa. ¿Útil? La idea de que Naruto aprendiera una nueva técnica, y luego su copia, era algo de interés para los Uchiha. Tal vez. Ahora Sasuke estaba realmente interesado. Naruto no desviaba las preguntas con mucha frecuencia. No tenía la capacidad mental o la personalidad, al menos en opinión de Sasuke. Su evasión de la pregunta dijo mucho sobre cuán útil podría ser realmente esta técnica. Sin embargo, Sasuke sabía que no debía presionar. Naruto se encerraría más fuerte que los detalles de seguridad Anbu privados del Hokage. ¿Listo para mañana? Preguntó Naruto, tratando de avanzar la conversación. Sasuke realmente se rió, aunque fue más una risa. ¿Es una pregunta, idiota? Naruto tuvo la gracia de sonrojarse. Sasuke era el novato número 1 por una razón. Ah, supongo que no. ¿Entonces no te preocupas? Por supuesto que no. Estaría más preocupado por ti, Tobe. La ira justificada burbujeó rápidamente a la superficie. No he sido el peor de la clase por 4 años, Teme. ¿Por qué tienes que llamarme así? Supongo que simplemente se me pegó. ¿Por qué me llamas Teme? Sasuke reflejó la pregunta con una habilidad sobrenatural. Va contigo. ¡No! Exclamó cuando Sasuke parecía a un punto de interrumpir. El chico se conformó con una sonrisa viciosa. Eres un imbécil con todos. Teme tiene sentido. El peor de la clase no es un gran apodo para el número 2 en clase. La sonrisa nunca abandonó la cara de Uchiha. Tal vez, Tobe. Naruto farfulló indignado. Fue ignorado. Aún así, el segundo mejor sigue siendo el perdedor en mi libro. Por suerte, tu libro no es el libro de calificaciones, entonces. Si esas malditas pruebas escritas no significan tanto, en realidad tendrías que trabajar un poco para mantener ese lugar. Sasuke se levantó para salir del campo de entrenamiento, limpiando ociosamente la suciedad residual de sus pantalones cortos. Como si fuera, Uzumaki. Intenta no reprobar mañana. Tú también, imbécil. Naruto le dio el dedo del medio. Sasuke solo resopló. Eran amigos.
Naruto no se molestó en mirar cómo Sasuke desaparecía de su línea de visión. Su mente estaba en otras cosas. Cosas más importantes. Mañana marcaba el verdadero comienzo de su carrera ninja. No estaba demasiado avergonzado de admitir que estaba más que un poco nervioso. No para la prueba de graduación, era segundo en su clase por una buena razón. No, estaba nervioso porque por cada paso hacia la habilidad y el poder que daba, era un paso más hacia sus enemigos. Akatsuki, pensó con odio, aunque no estaba particularmente concentrado. No sabía quiénes eran. No sabía lo que buscaban. Todo lo que sabía era que eran lo suficientemente fuertes como para que Konoha no pudiera protegerlo por mucho tiempo. Cada minuto de cada hora de cada día que había pasado entrenando estaba trabajando para la eventual confrontación que debería con la organización.